Estados Unidos se adueñó del mundo con el dólar. La paz traería una depresión como la de los años 30 debido a la vuelta de los soldados de todos los países participantes de la guerra al mercado de trabajo, y la producción bélica estadounidense se estancaría. La guerra no había acabado y Estados Unidos ya sabía cómo enriquecerse más a expensas de los que más sufrieron durante la guerra. Se trata de la creación de un acuerdo que garantizara la prosperidad de Estados Unidos para las siguientes décadas. Fue así como a mediados de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial no había acabado, se reunieron unos 730 delegados de 44 países en territorio estadounidense, en concreto en Bretton Woods, a fin de definir el futuro financiero del mundo. No en vano las resoluciones monetarias que se firmaron ahí se conocen mundialmente como Acuerdos de Bretton Woods. La historia de este acuerdo es bastante interesante y muestra la astucia de Estados Unidos. La mayoría de los participantes de esta conferencia eran países que todavía eran colonias europeas y cuyos representantes no velaban por los intereses de sus pueblos, y países latinoamericanos cuyos gobernantes cumplían lo que desde Washington se les dictaba. Por otro lado, los países aliados de la Unión Soviética que participaron no ratificaron luego los acuerdos. Que te hagas una idea, en los acuerdos se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. También se adoptó un patrón oro en el que Estados Unidos debía mantener el precio del oro en $35 por onza y se concedió la facultad de cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Al mantenerse fijo el precio de una moneda, el dólar, los demás países deberían fijar el precio de sus monedas con relación a esta. Por los años 60, algunos países empezaban a sospechar de que la cantidad de dólares impresos en el mundo era muchísimo mayor que la cantidad de oro. Es decir, que si todos los poseedores de dólares en el mundo empezaban a comprar oro, Estados Unidos no hubiese podido cumplir con su promesa del acuerdo de 1944, porque de estos papeles verdes había muchísimos regados por todo el mundo, pero oro no tanto. Y algunos países como Francia empezaron a cambiar sus millones de dólares por oro, y su ejemplo lo empezaban a seguir otras naciones europeas. A principios de los 70 en Washington intuía que algo grave estaba a punto de pasar. Estados Unidos estaba empantanado en la guerra con Vietnam y el mundo ya se había dado cuenta de que el dólar estaba sobrevalorado. Desde Washington necesitaban una solución, de inmediato. En mayo de 1971 Nixon se reunió con el rey Faisal de Arabia Saudita, donde intentó desarrollar alianzas para salvar su cabeza. Le proponía, entre otras cosas, que Arabia Saudita junto con los países de la OPEP negociaran el petróleo solo en dólares. Si los árabes aceptan, recibirían a cambio protección militar, entre otros favores. Seguramente Nixon le dejaría también claro que si se negaba, su país se vería amenazado con una intervención militar, inventando claro cualquier excusa en contra de Arabia Saudita. El plan de cómo podían bombardear a los árabes ya lo tenían preparado y se reveló muchos años más tarde. Aunque el rey Faisal no se mostró tan flexible según se puede ver en su cara durante los encuentros con la prensa, Nixon sabía que tenía un as bajo la manga porque tenía claro que tarde o temprano los árabes terminarían cediendo a sus exigencias. En agosto de ese año, en 1971, Nixon anuncia al mundo que temporalmente abandonaba los tratados de Bretton Woods. El dólar ya no estaba respaldado por oro. El trato con Arabia Saudita le iba a dar cuantiosas ganancias hasta el día de hoy. Fue así como la economía de Estados Unidos se salvó y cómo por esas fechas nació lo que hoy conocemos como petrodólar. Es decir, todo el petróleo que se compra y se vende en el mundo debe ser comercializado solo en dólares. Es la Reserva Federal la que tiene el control de la oferta monetaria y es capaz de crear créditos con tasa de interés a su conveniencia. ¿Quiénes componen la Reserva Federal? Pues entre sus dueños aparecen nombres como Rothschild, Rockefeller, Lehman o Goldman Sachs. Y lo peor de todo es que no trabajan en interés del pueblo estadounidense, pues este está endeudado con ellos por una cantidad estratosférica. ¿Por qué? Porque por cada dólar que ellos imprimen y ponen en circulación, el pueblo debe pagar un interés. El problema está en que el porcentaje de interés de cada dólar físicamente no existe. De ahí que impriman dólares infinitamente. ¿Sabes cuánto cuesta imprimir un billete de $100? Exactamente 14,2 centavos. O sea, el valor real de este papel, que por cierto ya no está respaldado por oro, es de 14,2 centavos. Pero estos banqueros lo inyectan en el mercado por lo que cuesta $100 más su comisión.
Lo tendrás más claro si te pongo un ejemplo de cómo se inyectan estos dólares. Pero primero debes entender que la trampa principal en el sistema financiero es que el dinero impreso se pone en circulación en forma de deuda. Ahora supongamos que X entidad financiera necesita 100.000 millones de dólares. Para recibir este dinero deben garantizar devolverlo con un porcentaje. Si el porcentaje del crédito es de, supongamos, el 1%, se deben devolver 101.000 millones de dólares. Pero como ya te diste cuenta, estos 1.000 millones físicamente no existen, ya que solo se han impreso 100.000 millones. Y pagar esta deuda usando dinero es imposible. Quedan pocas opciones, como tomar un nuevo crédito, pero con estos créditos infinitos pagar una deuda se pone cada vez más complicado. Para intentar quitarse un poco la presión, esta entidad financiera con el mismo sistema da crédito a distintos bancos, y estos a su vez a terceras personas. Pero el porcentaje de comisión se vuelve cada vez más alto en cada etapa, y es así como terminan sufriendo los ciudadanos comunes y corrientes como tú o como yo. Por ejemplo, solo en 2017 los bancos en España les quitaron sus casas a más de 22.000 familias, debido a que no podían pagar sus hipotecas. Y los datos registrados en la década anterior eran mucho peores. El sistema financiero está construido de tal manera que los más ricos, empezando por los banqueros, reciben su tajada a costillas de los más vulnerables, los cuales terminan siendo esclavos del sistema por míseros salarios que van a parar a los bancos para pagar sus créditos. Los bancos de todo el mundo tienen algo muy claro: les resulta más rentable que sus deudores no siempre puedan hacer sus pagos a tiempo, ya que deberán pagar un interés por demora, o mucho mejor si pasados los años no pueden pagar sus hipotecas, ya que se quedarían con sus casas. No ayuda urgente y en secreto por 16 billones de dólares a los más grandes bancos norteamericanos y europeos, en pleno apogeo de la crisis financiera global, es decir, entre 2007 y 2010. Pero cuando un banco está al borde de la quiebra durante una crisis, el gobierno de turno los termina salvando. ¿Con plata de quién? Del Estado. ¿Y la plata del Estado de quién es? Exacto, de los contribuyentes, de los ciudadanos. Tuya. Con dinero público, y aseguraban que los contribuyentes no perderían ni un solo euro. Gran sorpresa se llevaron los españoles cuando en 2017 un informe cifró en más de 60.000 millones de euros las pérdidas por el rescate a la banca.